Somos México. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar en este programa nuevamente y gracias a nuestros invitados que están aquí. En el caso de Cintia Barrera Díaz, como corresponsal de Reuters en México. Bienvenida, Cintia, colega periodista. Buenas noches, bienvenida. En el caso de Manuel de Santiago, colega periodista en España. Manuel, te saludamos desde México, bienvenido. Gracias, Carmen, buenas noches. Buenas noches a los dos y gracias a Rey Rodríguez, nuestro colega en México, que nos presenta esta información que a continuación escuchará usted, que tiene que ver con el tema de esta noche. OHL, esta empresa constructora de origen español, que bueno, pues ha anunciado que inicia investigaciones sobre las presuntas malas prácticas en México y acciones que se caen, acciones que se desploman, valores de la empresa que caen estrepitosamente en función de esto de lo que hablaremos el día de hoy. No entro en más materia, Cintia, Manuel, escuchemos a Rey Rodríguez y regresamos con ustedes. Adelante, Rey. Son imágenes de la autopista Bicentenario, una carretera operada por la compañía española OHL en el Estado de México. La empresa se ha visto envuelta en un presunto escándalo de corrupción luego de que en las redes sociales se difundieran el miércoles algunas grabaciones de conversaciones telefónicas de directivos de la filial en México, aparentemente realizadas en enero pasado, y en las que se pondría de manifiesto la existencia de un supuesto fraude para aumentar las tarifas de la autopista. Esta es parte de esas conversaciones. Todo el truco es como tú dices. La etapa 2 la vamos a hacer hasta el año 23 y queremos cobrar por delante como si ya lo estuviéramos haciendo. Pero no la 3, no, la 3 no, nada más la 2. Bueno, porque la 3 sería verdaderamente, Pablo, la 3 sería verdaderamente un fraude, ¿eh? En un comunicado dado a conocer este jueves, la constructora OHL anunció que abrió una investigación interna para esclarecer los hechos, aunque negó la existencia de cualquier tipo de actuación irregular en sus relaciones con las autoridades mexicanas. Hasta el momento se desconoce quién o quiénes filtraron estos audios. La compañía reconoce las voces de sus directivos, aunque señala en su comunicado que los audios fueron modificados electrónicamente. Uno de estos audios involucra directamente a Apolinar Mena, secretario de Comunicación del Gobierno del Estado de México, y en el que aparentemente lo exhibe solicitando a uno de los directivos de OHL en México cubrir el pago de sus vacaciones para él y su familia en el mes de diciembre. Ya lo vi, el lunes lo veo, y el lunes yo veo que te abonen eso a tu cuenta, lo que hayas depositado. ¿Cuánto fue? No sé, como 100 y fracción. De diciembre. Mena negó que el consorcio español le haya pagado sus vacaciones, aunque reconoce que sí le ofrecieron cubrir los gastos de sus vacaciones. Siempre me he conducido con seriedad y honradez en mi encargo. Mis vacaciones son producto de mi trabajo y así consta en el estado de cuenta de mi tarjeta bancaria con la que realicé los pagos correspondientes. El funcionario aclaró que durante la presente administración estatal, el título de concesión de OHL no ha sufrido ninguna modificación. Los incrementos tarifarios que se han registrado en el viaducto elevado Bicentenario son los pactados en el título de concesión original. OHL México inició sus operaciones en el país en 2003 y está controlada directamente por OHL Concesiones de España, una de las mayores compañías en el sector de infraestructura de transporte. El miércoles, los títulos de la empresa en el mercado bursátil mexicano se desplomaron hasta casi 10%, un desplome que operadores locales habrían atribuido a la difusión de estas conversaciones. CNN ha intentado contactar a los directivos de la empresa involucrados en el asunto sin obtener respuesta. La compañía ha dicho que está valorando qué persona será la encargada de hablar de ello. Rey Rodríguez, CNN, Ciudad de México.
Bueno, pues gracias a Rey Rodríguez que nos informa de esta manera. Cintia Barrera Díaz de Reuters en México. La agencia Reuters, a partir de la divulgación de estos audios, ha realizado una cobertura muy importante, un seguimiento y una investigación sobre el tema. Hasta este momento, Cintia, ¿qué es lo que podrías compartir con el auditorio de CNN a partir de esta revisión? Pues de algo que ya anuncia la propia OHL, abre investigaciones desde la propia España y desde luego en México. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, nosotros tenemos ya al día de hoy 2 días que hemos estado investigando, hemos estado llamando a varias personas dentro de la empresa, fuera de ella, tratando de corroborar todo esto que se menciona en los audios. Como ustedes mencionaban anteriormente, lo que se escucha en esas grabaciones se ha reconocido que efectivamente son los funcionarios de la empresa los que están teniendo estas conversaciones. Ellos alegan que son negociaciones que se hacen cotidianamente cuando se tienen contratos de este tamaño. Hemos visto también que, bueno, las acciones han resentido fuertemente. Muy fuertemente. Han tenido correcciones el día de ayer y el día de hoy muy importantes, de más de 10%. El día de ayer, por ejemplo, fue cercano a 12% al cierre y el día de hoy fue poco más de 10%. Entonces estamos hablando de que más o menos está casi cercano a 1/4 del valor de la empresa en cuestión de 2 sesiones. Fuertísimo. Es muy fuerte la corrección, así es. En algún momento del día de hoy hubo un pequeño rebote, pero a final de cuentas la empresa continuó con su caída en la bolsa. Déjame, Cintia, enlazar esta comunicación ahora con Manuel de Santiago. ¿Cómo se ven las cosas, Manuel, desde allá? Nuevamente, gracias por estar aquí. Estamos viendo cómo esta constructora española, bueno, pues que ha resentido en México de esta manera como narra Cintia, ya tiene un comunicado. La propia empresa de Juan Miguel Villar Mir, pues habla del inicio de investigaciones sobre estas, llamemos, presuntas prácticas irregulares, presuntos hechos que podrían eventualmente traducirse en hechos de corrupción o lo que vaya a derivar de las investigaciones. ¿Cómo se ven las cosas desde España, Manuel? Gracias nuevamente por estar aquí. Gracias a ti, Carmen. Cintia, pues así como en México ha habido una caída en la bolsa, también en la bolsa madrileña OHL ha cerrado con un desplome de sus acciones del 9,1%. Esto porque aquí en España se divulgaron ampliamente estas conversaciones, y es que, Carmen, no podemos soslayar pues que México es el principal mercado internacional del grupo OHL. OHL España controla el 56% del capital de OHL México, donde, bueno, pues poseen la concesión de varias autopistas del Aeropuerto Internacional de Toluca, pues por un valor de más de 62,000 millones de pesos. Decirte, Carmen, que esto hay que ponerlo en contexto. La situación financiera de OHL en España es, digámoslo, complicada, por ponerlo bajito. El año pasado OHL en España cerró con una caída de más del 90% del beneficio previsto, es decir, que pensaba obtener 301 millones de euros y solo obtuvo 23 millones. Tiene una deuda de 6.500 millones de euros, en tanto que la propia empresa vale apenas 2.000 millones, y digo 2.000 millones porque, y digo apenas porque pues si la deuda es de 6.500 millones, pues ya me dirás en qué situación se encuentra. En noviembre del año pasado, Moody's rebajó su calificación de BA3 a B1 por un desempeño débil de esta compañía y además por malas perspectivas en cuanto a sus proyectos futuros. Y ese mismo mes vende OHL el 7.5% de OHL México a un precio de 30 pesos mexicanos por acción, lo que ha supuesto un total de 231 millones de euros. Todo ello, pues, con la finalidad de reducir su deuda, Carmen. Y aquí viene la parte, digámoslo, más interesante de todo este tema y la que pone en contexto estas revelaciones. Y se trata, pues, de un plan que presentó en marzo de este año OHL a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en el que le está diciendo a la autoridad reguladora española, pues, que planea facturar 8,000 millones de euros en un plazo de aquí hasta el 2020, es decir, en los próximos 5 años. ¿Y de dónde va a sacar esos 8,000 millones de euros? Bueno, entre otras cosas, piensa introducir en México
una división que se conoce como OHL Servicios, que tiene que ver con el mantenimiento técnico, limpieza, gestión, eficiencia energética y de atención sanitaria. Además, prevé que las concesiones de México, y pone especial énfasis en México, sean autofinanciables de aquí a 5 años. Autofinanciables las concesiones de las carreteras, que son finalmente de las que se está hablando en estas conversaciones. Yo creo que la parte más interesante que ofrece un contexto español de cómo están las cosas para OHL allá también en México, Carmen. Sin duda, Manuel, Cintia, permítanme hacer una pausa y regresamos. Vamos a presentar algunos fragmentos, además de lo que ya escuchamos con Rey Rodríguez en su pieza inicial, algunos fragmentos de estas grabaciones que se han difundido y que sí colocan en una situación muy comprometida a esta empresa española y a los, en este caso, relacionados en México. Después de la pausa, regresamos en esta conversación. A tu super orden, Polo. Oye, ya te mandé ahí por correo el... Ya lo vi, el lunes lo veo, y el lunes yo veo que te abonen eso a tu cuenta, lo que hayas depositado. ¿Cuánto fue? No sé, como 100 y fracción. Pues yo lo veo con... Tengo un problema porque necesito una habitación, porque vamos a estar muy apretados ahí. Ya no hay... ¿Cuántos son ustedes? Ya no hay, somos 5. No, ya nada, me llegó aquí a mi correo. Y si lo lograste, lo de los días, si lo ajustaste. Ya quedó a coordinar lo de tus días del 25 al 30 como querías, y yo voy a pedir aquí autorización a mi presidente para que sea nuestro invitado en el hotel. Perfecto, muchas gracias, ¿sí? De tu parte. El día de ayer se difundieron una serie de llamadas, las cuales OHL señaló en un comunicado que fueron modificadas electrónicamente. En una de estas llamadas difundidas a través de YouTube, se señala que la empresa OHL pagó mis vacaciones y las de mi familia en el mes de diciembre, y eso es mentira. Recurrí al señor Pablo Valentín como directivo de OHL para que me apoyara en que el hotel Fairmont, que es propiedad de esa misma empresa, no me obligara a contratar un paquete de estancia por más días de los que yo necesitaba. Desde la primera llamada que hice al señor Valentín en el mes de noviembre para pedirle este apoyo, le comenté que los gastos del hospedaje los cubriría con mi tarjeta bancaria. Y aunque en algún momento de la plática el señor Valentín dice que la empresa OHL cubriría los gastos de las vacaciones, esto nunca ocurrió, pues personalmente le rechacé la oferta al directivo de OHL. Voy a hablarle ahorita a José Luis Muñoz, pero estoy casi seguro, con lo mañosos que somos, que sí están los gastos de inversión de la 3. Pues entonces, Pablo, esto es un fraude, ¿sí? Entonces esto es un fraude. Vamos a meter unos gastos de una fase que nunca vamos a construir. Estamos cobrando las tarifas como si ya hubiéramos construido eso. Pero Pablo, pues eso es un fraude. O sea, vamos a cobrar con una inversión que no vamos a... Estamos pensando que no vamos a hacer. Es como si estuviéramos reequilibrando Conmex con la inversión supuesta en la fase 4, que sabemos que nunca la vamos a hacer. Es la siguiente etapa de lo que vamos a tratar de hacer, ¿sabes? No, claro que no, bueno, eso no. Eso ya está. ¿Quieres que le diga a José Luis, que es el que mandó? Ahorita voy a hablarle a él, ¿no? Para que, y que te hable y... No, a mí no me involucras en esto, Pablo. No, pero sí, estoy seguro que están los gastos de inversión de la fase 3. Pues eso es un fraude. Sí. El secretario de la Contraloría ya recibió instrucciones de investigar el tema en su conjunto y estaré dando todas las facilidades para que se aclare que en el Estado de México y en mi persona se ha actuado con apego a la ley y transparencia. Bueno, vaya fragmento, Cintia Barrera Díaz, de lo que estos audios está ofreciendo. En la revisión que Reuters y que tú y tus colegas de Reuters han hecho sobre estos audios,
hay fragmentos que están, bueno, como estos que vimos, tremendos, muy graves, que hablan del tema de inflar expectativas de tráfico, que hablan de directamente fraude, como se escuchan estas voces que se atribuyen a José Andrés de Oteiza, por un lado a Pablo Valentín, representante de OHL en México, etcétera. ¿Qué elementos destacarías tú de lo que se oye en estos audios? Bueno, pues la información justamente que tú destacas de que ellos lo describen como inflar los números, reconocen que esos números muy probablemente no se van a alcanzar en el plazo que ellos tienen contemplado el desarrollo, gracias a esa concesión que tienen. Entonces, pues hace suponer de alguna forma que la empresa pues está poniendo datos que no son ciertos. Entonces, pues ahí nos queda esa gran duda de por qué lo hicieron. Bueno, Manuel de Santiago, ¿qué dices desde España con estas partes de los audios que han hecho un escándalo en México y en España, desde luego? Estamos viendo pues esta especie de reconocimiento de que OHL infla previsiones de tráfico de la autopista. Una parte dice con todas las mañas del mundo. Manuel, ¿qué dices? Sí, es tremenda la grabación donde dice, es que conociendo lo mañosos que somos o algo así dice. Carmen, yo te quisiera decir que aquí en España, por ejemplo, pues OHL ha sido señalada y concretamente su presidente Juan Miguel Villar Mir como parte de esta trama conocida como los papeles de Bárcenas, que involucran donaciones ilegales que recibió el Partido Popular entre 1990 y 2008. En su momento Villar Mir pues rechazó estas donaciones al PP para la campaña de 2011. Él dijo, bueno, yo no tuve nada que ver en eso, pero de acuerdo con un informe policial que citó el periódico español El Confidencial, pues OHL fue el donante que recibió más contratos de administraciones gobernadas por el PP, un total de 215 contratos superiores a los 4.600 millones de euros. Además, le atribuye este informe policial a su presidente Juan Miguel Villar Mir donaciones por más de 530,000 euros, de tal suerte que esta información mexicana y la española pues ponen desde luego sobre la lupa a OHL y a su modo de proceder, no nada más en México, sino también en España, y no ahora, sino durante toda la historia de esta compañía que se fusionó en 1999 producto de 3 constructoras. Y cuando digo esto, Carmen, pues me refiero pues a todas las personas que han pasado por el Consejo de Administración de OHL, pues si esto fuese en algún momento una práctica común, y recordemos que entre ellos pues ha estado el actual director de Pemex, Emilio Lozoya. De hecho, el periódico El Confidencial dio a conocer en enero del 2014 que la relación de Lozoya con OHL era tan buena en la actualidad que incluso se le propuso a Juan Miguel Villar Mir, el presidente de OHL, que ayudara a renovar la cúpula de Repsol y a quitar, a remover a Antonio Brufau, a cambio de que Villar Mir obtuviese una vicepresidencia no ejecutiva, de tal suerte que hay que ponerle mucha atención a, sobre todo, las implicaciones de estas grabaciones, Carmen. Vamos a regresar después de la pausa, Cintia, Manuel. Los seguimos escuchando en esta revisión de las informaciones que están surgiendo de este escándalo, porque al final de cuentas estamos frente a una situación muy grave que tiene que ser investigada muy amplia y rápidamente allá y acá. Volvemos después de la pausa. Bueno, entramos en la parte final, regresamos con Manuel de Santiago en España, Cintia Barrera Díaz de Reuters en México, volvemos. Bueno, entramos en la parte final, Cintia, Manuel. Para cerrar, Cintia, estabas comentándome en el corte algunos
fragmentos muy importantes de las grabaciones. ¿Podrías detallarnos? Sí, es correcto. Uno de los puntos que quizá llaman más poderosamente la atención es donde se habla de que la empresa estaría tratando de meter costos muchísimo más arriba de lo que originalmente se pautó. Ellos hablan de una cifra de 4.000 millones de pesos que se está yendo hasta arriba de los 10.000. Entonces, más que se duplica ese budget original. Exactamente. En esas conversaciones también ellos hablan de que todo el negocio se lo está llevando la empresa OHL. Así se refieren en las grabaciones a... Forrados, dice. En algún punto mencionan ciertamente que la compañía salió forrada. Así es. Lo cual significa lo que significa, que hay un gran negocio y que... Da a entender que hubo un beneficio ahí bastante importante para ellos. Hay una parte que tiene que ver con el reconocimiento de que no cumplirán las metas que se han ofrecido, llegar a Querétaro, por ejemplo. Es correcto. Cuando ellos empiezan a hablar sobre los tráficos, que ellos hablan de que inflaron esos tráficos, también ellos hacen referencia de que es altamente probable de que el destino final de ese viaducto bicentenario, que es llegar a lo que es la caseta de Querétaro, no lo van a concretar. Cintia, hasta aquí quedamos porque se nos acaba el tiempo. Manuel, para cerrar, ¿qué nos dirías desde España? Carmen, hoy le han preguntado al presidente de OHL, Juan Miguel Villar-Mir, qué le parecía este asunto. Dijo, nos ha sorprendido mucho, dudo que sea verdad. Y yo creo que ahí está el centro de todo este asunto, que si este tema amerita exclusivamente una investigación de la propia OHL, es decir, interna, o si realmente las autoridades tendrían que investigar si esta es una práctica habitual tanto en México como en España, y es el sello distintivo, digamos, de la casa en cuanto pues a la forma de operar de esta constructora. Yo me quedaría con que la investigación que propone OHL interna pues está muy bien, pero la externa es la que sin duda alguna arrojará pues mayores luces sobre el asunto, Carmen. Externa en España y o en México. ¿Qué dices, Manuel? Pues en los dos lugares. En el caso de España, Carmen, ya hay una investigación en curso que tiene que ver con los papeles de Bárcena, donde pues hay informes policiales, donde hay una imputación y donde ha incluso el propio Villar-Mir comparecido frente a varios jueces, entre ellos el de Palma de Mallorca, por asuntos que tienen que ver justamente con la adjudicación de obras públicas a cambio de pues favores, por decirlo de alguna forma. Pues Manuel de Santiago, te agradezco como siempre tu presencia en este programa, ahora con este tema que seguiremos muy de cerca. Vamos a ver en qué termina la historia. Por lo pronto, los ingredientes son bastante preocupantes y escandalosos por lo que involucran. Gracias por estar aquí, Manuel. Un abrazo. Igualmente, Carmen. Buenas noches, Cintia. Buenas noches, gracias. Cintia, para cerrar, ¿con qué te despides de este programa? Bueno, pues me gustaría comentar que necesitamos todavía que la empresa haga precisiones sobre muchas de las cosas que se mencionan en esas grabaciones. Hace falta información por parte de la empresa. Nosotros hemos estado tratando de contactar directamente a dos de los principales ejecutivos que aparecen en esas grabaciones. Hasta el momento no hemos tenido éxito, pero seguiremos intentando para que nos detallen más. Pues Cintia, estaremos muy de cerca como siempre con el trabajo de Reuters y con esta investigación que están realizando. Gracias por compartirla con CNN esta noche. Gracias, Carmen. Y hasta la próxima. Y a usted gracias, seguiremos el tema. Hasta la próxima. Buenas noches. De descanso. Somos CNN México. No entro en más materia, Cintia, Manuel. Escuchemos a Rey Rodríguez y regresamos con ustedes. Adelante, Rey. Son imágenes de la autopista Bicentenario, una carretera operada por la compañía española OHL en el Estado de México. La empresa se ha visto envuelta en un presunto escándalo de corrupción luego de que en las redes sociales se difundieran el miércoles. Somos México.
Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar en este programa nuevamente y gracias a nuestros invitados que están aquí. En el caso de Cintia Barrera Díaz, como corresponsal de Reuters en México. Bienvenida, Cintia, colega periodista. Buenas noches, bienvenida. En el caso de Manuel de Santiago, colega periodista en España. Manuel, te saludamos desde México. Bienvenido. Gracias, Carmen. Buenas noches. Buenas noches a los dos y gracias a Rey Rodríguez, nuestro colega en México, que nos presenta esta información que a continuación escuchará usted, que tiene que ver con el tema de esta noche. OHL, esta empresa constructora de origen español, que bueno, pues ha anunciado que inicia investigaciones sobre las presuntas malas prácticas en México y acciones que se caen, acciones que se desploman, valores de la empresa que caen estrepitosamente en función de esto de lo que hablaremos el día de hoy. Unas grabaciones de conversaciones telefónicas de directivos de la filial en México, aparentemente realizadas en enero pasado, y en las que se pondría de manifiesto la existencia de un supuesto fraude para aumentar las tarifas de la autopista. Esta es parte de esas conversaciones. Todo el truco es como tú dices. La etapa 2 la vamos a hacer hasta el año 23 y queremos cobrar por delante como si ya lo estuviéramos haciendo. Pero no la 3, no, la 3 no, nada más la 2. Bueno, por